Iniciamos este bloque hablando de abogados y representantes de la sociedad civil, quienes ven necesaria y pertinente una modificación a la Ley 155-17 sobre el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo para convertir a los partidos políticos en sujetos obligados dentro del sistema antilavado. Fabiola Núñez con los detalles. La propuesta del presidente del PRM y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, de someter una modificación a la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, encontró la aprobación del abogado Emanuel Esquea Guerrero, quien precisó que debe haber un régimen de consecuencias severo para los partidos que se lucren del narcotráfico y el crimen organizado. Sería una buena solución, porque deberíamos llegar a medidas que sean cortantes, tajantes, para que nadie se atreva a repetir, porque aunque la ley lo prohíba, si no hay una sanción que sea determinante, aquí la ley prohíbe matar y a cada rato matan. Por otro lado, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, aunque saluda la propuesta de Paliza, entiende que no es suficiente para mantener alejado a los grupos criminales del financiamiento de los partidos. Pero esa siempre fue una propuesta de la Fundación. Ahora, eso no es suficiente, porque el tema del narcotráfico no lo podemos ver desde el punto de vista único y exclusivamente desde los partidos políticos como entes, sino también que hay que verlo desde las propias candidaturas. Mientras que Lady Blanco, de Participación Ciudadana, cree conveniente eliminar el tope de gastos, critica además la falta de fiscalización de los recursos en las campañas políticas. Es muy costoso competir, la gente muy buena en los partidos no puede competir en condiciones de igualdad. Y por eso te decía la importancia de disminuir el tope de gasto en campaña. No es posible que para tú ser diputado, senador, tú tienes que tener más de 100 millones de pesos. La propuesta de Paliza surge luego de que varios legisladores, exregidores y miembros del Partido Revolucionario Moderno hayan sido involucrados en casos de narcotráfico, la mayoría de ellos extraditados hacia los Estados Unidos bajo estos cargos. Para Telenoticias, Fabiola Núñez. Hablemos ahora de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien garantizó que no habrá impunidad para ningún miembro de su partido o de gobierno que se demuestre que tenga algún tipo de vínculo con el narcotráfico. Meregildo Mambrú nos cuenta más. Ante la ola de críticas que ha despertado en la oposición las recientes declaraciones del presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, la vicemandataria habló claro y dijo que no habrá impunidad para el narcotráfico. Nosotros desde que llegamos al gobierno, el presidente Luis Abinader, las instrucciones fueron batallar en contra de lo que es el narcotráfico en la República Dominicana. No importa si están dentro de las filas de cualquier partido político, no importa en qué lugar dentro de la sociedad se encuentren, lo importante es que no hay impunidad para quien realmente se identifique como narcotraficante. Eso es algo que nosotros nunca lo vamos a tolerar. Mientras que el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, exigió a las autoridades gubernamentales mostrar los expedientes de los funcionarios que están vinculados al narco. Como principal fuerza de oposición responsable, exigimos una investigación independiente, preferiblemente con acompañamiento internacional, para desmontar cualquier estructura criminal infiltrada en el Estado. Sin embargo, Pancho Álvarez, de Participación Ciudadana, dijo que existen mecanismos para evitar que el dinero ilícito financie las campañas. Que si el ministro Paliza en las próximas 48 horas no somete un proyecto de ley de esa naturaleza, pues fue un discurso más, que realmente lo que buscaba era dormir a la sociedad dominicana. El tema del narco en la política dominicana lleva años de debate, pero múltiples casos vinculados al partido de gobierno aparentemente mantiene preocupado a la oposición. Para Telenoticias, Meregildo Mambrú. Momento de conocer cuál será el tema de la palabra de este miércoles y el turno es a nuestro compañero Francisco Guillén. ¿Quién tiene la palabra? Muchas gracias, buenas noches. La reciente alocución del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, fue desde el punto de vista político y social un error estratégico. A estas alturas
ya los dominicanos han comprendido que el PRM permitió la entrada sistemática de estructuras vinculadas al narcotráfico en posiciones de poder y utilizó ese dinero para el financiamiento de sus campañas recientes. Por eso, más que aclarar, el mensaje profundizó la desconfianza colectiva. Pero más allá de la percepción general sobre el discurso de Paliza, quiero concentrarme en la estrategia detrás de sus palabras, porque eso que vimos no fue al presidente de un partido político dispuesto a asumir su responsabilidad, sino a un ministro de la presidencia intentando repartir culpas, reducir costos políticos y diluir la presión social sobre su partido, no enfrentarla. El discurso del presidente del PRM fue construido sobre varios movimientos calculados. Primero, un control de daños evidente, donde Paliza reconoció lo estrictamente necesario para contener la situación, sin abrir ninguna caja incómoda ni abordar el verdadero problema. Segundo, una vacuna social preventiva, preparando al país para más casos y más pedidos de extradición, como quien busca amortiguar la reacción pública antes de que lleguen los golpes siguientes. Tercero, un desmarque de superioridad moral que intenta separar al PRM de un bajo mundo que, sin embargo, ha entrado al Estado a través de las estructuras que ellos mismos dirigen. Cuarto, un llamado insistente a la cohesión interna que revela más miedo a fracturas internas que compromiso real con la transparencia pública. Y quinto, un legalismo performativo, donde se repiten frases de control, legalidad y justicia, pero sin asumir las responsabilidades políticas, sin decir qué falló, quién falló o qué cambiará dentro de su propia organización. Es ahí donde surgen contradicciones que me llaman la atención. Se proclama impunidad cero en la lucha contra la narcopolítica, pero no se presentan nombres, ni expedientes, ni procesos. Se habla de expulsar figuras que el propio partido aprobó, inscribió, promovió y que además financiaron el proceso electoral pasado y el anterior. Y para completar, el presidente del PRM traslada todo el tema a la justicia, pero no especifica si se refiere a la justicia independiente de la República Dominicana o si tenemos que esperar las nuevas solicitudes de extradición que lleguen de los Estados Unidos. Por eso mis críticas son directas. Haber expulsado o expulsar miembros del partido no da respuesta a las verdaderas preguntas. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Quién aprobó esas candidaturas? ¿Quién les tomó dinero para el financiamiento de las campañas? Si el presidente del PRM admite que vendrán más casos, entonces nos preguntamos qué controles fallaron, qué controles se impondrán y quién de ese partido asumirá la responsabilidad por esas fallas. Pero sobre todo, ¿cuáles son esas medidas concretas que desde su organización y desde su Congreso están dispuestos a implementar para demostrar que este discurso y lo que pasa dentro del PRM no se quedará siendo un simple error comunicacional? El presidente del PRM habló del coraje que se necesita para enfrentar al narcotráfico. Yo le diría que es el mismo coraje que se necesita para mantener la frente en alto frente a la sociedad dominicana cuando se tiene tanta responsabilidad con esto que está ocurriendo hoy en nuestro país. Porque si las autoridades internacionales están solicitando en extradición a figuras vinculadas al Estado dominicano, es porque se ha cruzado un umbral preocupante. Esa no es una señal de éxito institucional, es una alarma para nuestro país. Pasen ustedes buenas noches, usted tiene la palabra.